Al niño lo abandonaron al momento de morir sus padres, porque decían que el niño era una carga que no aportaba para nada, y sus cuidadores lo trataron muy mal. Le decían que no servía para nada y que era mejor que se hubiera muerto junto a sus padres. Todo eso tuvo que aguantar Juan. Él sintió que la familia que le quedaba lo había abandonado y lo dejó a su suerte. Juan tenía 15 años y a esa corta edad tuvo que padecer la angustia y tristeza de la pérdida de sus padres, que murieron en aquel accidente de tránsito, el cual fue ocasionado por un hombre ebrio que conducía su vehículo a toda velocidad y sin mucha conciencia atropelló a los padres de Juan, quitándoles la vida al instante. Sin embargo, cuando el día del juicio llegó, aquel hombre salió en libertad bajo una fianza, ya que su familia tenía bastante dinero y podía pagar su salida comprando al corrupto del juez. Juan se enteró que el asesino de sus amados padres estaba feliz porque estaba en libertad, feliz porque podía recorrer las calles de nuevo, mientras que Juan estaba devastado y no entendía el mundo. Juan estaba lleno de rabia por lo que le tocaba vivir ahora y después de haber tenido la pérdida de sus padres. Sus padres eran lo máximo, eran amorosos y le daban mucha atención a Juan, pero ambos padres se conocieron ya cuando se estaban divorciando de sus antiguas parejas. La madre de Juan tenía 2 hijos cuando se casó con su padre. Ellos se casaron y él cuidó de los hijos de ella, haciendo una muy linda familia. Cuando sus hermanastros crecieron, culpaban a Juan de todo, por lo que recibía regaños constantes. Desde que Juan nació, no los veía con buenos ojos, y su madrastra lo trataba muy mal, lo regañaba, lo ponía a hacer quehaceres en la casa para mantenerlo ocupado. Su madrastra lo echó de la casa y antes de botarlo, le dijo: «Esta es mi casa y viéndolo bien, te mereces que vivas en la calle». Todo esto mientras sus hermanos se reían de lo que estaba pasando. Juan no entendía por qué su padre se había casado con una persona tan mala, tan despiadada. La madrastra de Juan aprovechó que estaban casados y se quedó con toda la herencia. A Juan no le quedó más remedio que abandonar la casa. Se fue divagando por las calles peligrosas y solitarias. Caminaba sin ningún rumbo. Él solo iba hacia el camino que más le llamaba la atención. Al pasar un tiempo caminando, se dio cuenta que en la calle había muchas huellas de autos que estaban haciendo carreras, por lo que se quedó mirando a ver si pasaba algún carro a alta velocidad. Al quedarse un rato y esperando que algo pasara, él se dio cuenta que había entre los arbustos un autobús viejo y solitario. Él se acercó, miró que estaba en lo cierto, y le servía perfecto, ya que estaba cayendo la noche y se veía como una buena opción para pasar la noche. Él buscó el lugar más cómodo y caliente que pudiera. Sabía que la noche iba a ser difícil, tenía miedo, pero sabía que no había otra opción. Juan estaba muy agradecido con Dios porque pasaría la noche bajo un techo. Le agradece a Dios por haber puesto ese camión en ese lugar cuando él lo necesitaba. Al día siguiente, Juan se despertó muy emocionado, ya que se dio cuenta que ese autobús pertenece a la policía de su localidad, por lo que se sentía seguro. Sabía que no le iba a pasar nada si seguía viviendo en aquel lugar. Juan se dio cuenta con la luz de la mañana que todos los asientos estaban rasgados y había muchos vidrios rotos, por lo que sacó la conclusión que ese autobús era utilizado para transportar prisioneros. Él siguió revisando el autobús y se percató que debajo del asiento del conductor había un maletín. Él lo sacó debajo del asiento, le quitó el polvo
y se dio cuenta que el maletín estaba muy pesado. Decidió abrirlo y no podía creer lo que había encontrado. Era una pila de dinero, tanto dinero que pesaba una barbaridad. Juan estaba sorprendido y quiso dejar el maletín donde lo había encontrado, pero pensó, ¿será que Dios me está ayudando? Dios sabe muy bien que no tengo cómo vivir y creo que me quiere ayudar. Pero a Juan se le ocurrió una idea de lo que haría con ese dinero. Él llegó a la ciudad y sacó un poco de dinero. Contrató un lugar bonito donde quedarse y estar más cómodo, y a partir de ahí comenzó su travesía. Después de mucho tiempo, logró contar todo el dinero que tenía el maletín. Era nada más y nada menos que $5 millones. Juan estaba impresionado y no tenía intenciones de derrocharlo, ya que sabía que era una gran ayuda. Él pudo terminar sus estudios, pero era muy joven y no sabía mucho de negocios, por lo que le preguntaba a los adultos qué harían si tuvieran dinero y en qué lo invertirían para tener ideas de negocios. Él anotaba todas las ideas brillantes que le daban las personas. Y así pasó el tiempo. Juan fue mayor de edad, se graduó y decidió poner en marcha un plan. Decidió invertir en bienes raíces. Compró un edificio en la ciudad que lo alquilaba, pero vivía en él con todos los lujos y la mejor vista de la ciudad. Él regresó a su pueblo con un bonito carro que se había comprado. Investigó propiedades de personas que querían vender, pero se sorprendió porque se enteró que 2 hermanos habían embargado su propiedad, por lo que localizó los papeles y se dirigió al banco. Quería ver cuánto debían porque él quería recuperar la casa que era de su padre, al que él extrañaba mucho. Se llevó una gran sorpresa porque cuando lee los papeles de la casa donde lo habían echado, leyó que él era el propietario, por lo que pagó la deuda y compró varios terrenos cerca. Les inyectó mucho capital y valoraron esos terrenos para ganar algo de dinero. Aquel pueblo del que él se había ido lo estaba convirtiendo en un lugar donde todos deseaban vivir. Juan estaba comprando muchas propiedades y terrenos en aquel pueblo. Él siempre recordó cómo lo trataron y lo echaron de su hogar. Cuando sus hermanastros se enteraron de quién era ese hombre que estaba comprando todo el pueblo, corrieron hacia él pidiéndole ayuda, ya que no tenían dinero para comer ni beber, y mucho menos tenían dónde vivir, por lo que estaban de mendigos. Juan los reconoció al instante y les contó que hace mucho tiempo le tocó vivir en la calle y que ellos se rieron mientras lloraba y se marchaba. Él les contó su historia, les dijo que cuando se marchó la pasó mal. También les contó que terminó sus estudios y tuvo que trabajar duro y entender los negocios para poder multiplicar el dinero, porque no es fácil saber qué hacer con tanto. Juan terminó su historia y les dijo que si querían trabajar, con gusto los ayudaría, que él estaba dispuesto a contratarlos porque necesitaban hombres para las construcciones futuras, y que si quieren, pueden ser sus obreros. Los hermanastros aceptaron, ya que no les quedaba de otra y era lo único que podían hacer en aquel pueblo para sobrevivir. Juan, antes de despedirse, les dijo que mañana habría un juicio por la muerte de nuestro padre y que deberían asistir. ¿Cómo es esto posible?, dijo uno de sus hermanos. Juan le contestó, vamos, aquel juicio de hace años fue un fraude, pero mañana nadie podrá atentar contra la rotunda verdad. Ya que tengo más influencia y dinero, abrí nuevamente el caso y mañana es el juicio citatorio de aquel hombre asesino que mató a nuestro padre, dijo Juan enfurecido. Los hermanos le dijeron a Juan que asistirían sin problema. Al día siguiente, Juan fue con un bufete de abogados, de los mejores del país, claro está. No había nada que hacer.
Condenaron a 30 años a aquel hombre que asesinó al padre de Juan sin conciencia alguna, y también sentenció a aquel juez que se dejó sobornar por aquel hombre en ese momento tan horrible de su vida. Al juez le dictaron 50 años de cárcel por corrupción. Juan se sentía bien, porque por fin hacían justicia. Vio cómo esposaban al juez y al asesino de su padre. También vio cuando los subieron a un autobús idéntico al que él pasó la noche, ese día que le cambió la vida. Juan, al salir de la corte, miró al cielo y lloró de la emoción. Juan se dedicó a hacer lo que mejor aprendió a hacer. Exploraba lugares y los transformaba en grandes ciudades. Conoció al amor de su vida tiempo después. Se casó y fue feliz. Tuvo 2 hijos que amaba con locura. Por otra parte, sus hermanos siempre fueron iguales. Nunca cambiaron. Gastaban todo su dinero bebiendo alcohol y se quedaron como empleados de su hermanastro. Juan por fin estaba en paz con su alma y su conciencia. Por fin sentía que todo estaba en orden. Cuéntame, ¿qué te pareció esta increíble historia? Si te gustó este relato, suscríbete. Subimos contenido muy interesante como el que acabas de escuchar. Te espero en el próximo video. Ya que esta historia llegó a su fin, espero como siempre que los haya ayudado a reflexionar y así los pueda ayudar en cualquier aspecto de sus vidas si es necesario. Los invito a que interactúen en los comentarios dejándonos sus opiniones acerca de la historia y, ¿por qué no?, contándonos las suyas. Suscríbanse y los espero en un próximo video.